Ok, Pablo y Luis están situados sobre la horizontal. Pablo está a la izquierda de la base de un árbol. O sea que digamos que acá dice Pablo y Luis están situados sobre la horizontal. Digamos que aquí está la horizontal. Ok. Dice Pablo está a la izquierda de la base de un árbol. Es decir, aquí está más o menos el árbol, ¿verdad? Y Pablo se encuentra a la izquierda. ¿Verdad? Aquí P de Pablo. ¿Por qué? Porque está el árbol y Pablo se encuentra a la izquierda, ¿verdad? Y Luis a la derecha, ¿verdad? No dice a la derecha de Pablo, sino a la derecha del árbol, ¿ok? Vamos a ver que aquí está en este caso Luis, ¿ok? Si ellos, o mejor dicho, ellos están separados por 140 metros, o sea que la distancia entre él y él es de 140 metros, ¿ok? Va. Si el ángulo de elevación con el que Luis observa el árbol, o sea que el ángulo de elevación con que Luis observa el árbol, suponiéndose que sería de 35 grados, o sea, nos está diciendo acá 35 grados. Y el ángulo de elevación de Pablo, o sea, en este caso, el amigo que está por acá, nos dice es de 60 grados. Entonces, estaría más o menos así. La pregunta es, ¿a qué distancia m, verdad, en metros está Pablo del árbol? Entonces, para resolver este problema, tenemos que plantearnos de la siguiente manera. Primero es dibujar, entender qué es lo que les está hablando. Posterior a ello, ¿verdad? Nosotros decimos, entonces el triángulo prácticamente sería más o menos de esta forma. ¿Va? Más o menos de esta forma. Y bueno, como ustedes podrán observar acá, ¿verdad? Lo que va a pasar es que aquí tenemos una altura h. En este caso es del árbol. Esta altura es muy interesante porque lo comparte tanto, en este caso, el triángulo que está por acá, así como el triángulo que está por acá. Esta es la distancia, digamos, o aquí está Luis, ¿verdad? Al árbol. Y aquí está en este caso Pablo hacia el árbol. Luis dice que tiene un ángulo de elevación de 35 grados, mientras que Pablo, su ángulo de elevación es de 60 grados. Ok, nos encontramos entonces con una distancia también de 140 metros entre Pablo y Luis. Entonces nos encontramos ahí ante un problema donde tiene dos triángulos. Ahora la cuestión es aquí, ¿qué hacemos? Ya sabemos que entre Pablo y Luis es 140. Entonces acá es donde yo planteo. Puedo decir que acá no sé cuánto es la distancia, así que le voy a agregar X. Y puedo decir acá que como aquí de Pablo a Luis era 140, entonces yo puedo plantear como 140 menos la X que está por acá, ¿verdad? Si yo sé cuánto es X, entonces al quitarle esa X a 140 me da la distancia de Pablo hacia el árbol, ¿verdad? ¿Qué es lo que me están preguntando acá? ¿A qué distancia M está Pablo, en este caso del árbol? Para resolver esto, entonces, vuelvo a repetir, esta altura, recuérdense que es perpendicular a lo que es X, ¿verdad? A la abscisa. Entonces, aquí yo vengo y digo, tengo dos triángulos rectángulos y tengo que relacionarlos. Pero ¿quiénes voy a relacionar? En este caso, esto que está acá versus esto. Esto no lo voy a tocar, o sea, la hipotenusa. ¿Y qué relación trigonométrica me permite resolver esto? Por supuesto que en este caso es la tangente. Entonces yo digo acá, la tangente en este caso, y puedo tomar este primer triángulo. La tangente de 60 grados es igual a, en este caso, el opuesto, o sea, en este caso que es h, sobre la hipotenusa que debería ser 140 menos x. Esto básicamente relaciona estas dos distancias con respecto al ángulo. Y lo mismo voy a trabajar acá. Entonces voy a decir acá que la tangente, en este caso, ¿de quién? De 35 grados es igual a h sobre x. H, recuérdense que es lo mismo. Porque esta h, que es la altura, comparten ambos. O sea, es el mismo para ambos. Por lo tanto, yo puedo decir que esta h con esta h es igual, ¿verdad? Pero ¿para qué me va a servir relacionar las dos h? Porque acá yo tengo una incógnita que es x. Entonces voy a despejar h. ¿Por qué voy a despejar h? Porque es x lo que a mí me interesa. Entonces despejando h me quedaría acá que h es igual a la tangente de 60 grados multiplicado por 140 menos x. Eso básicamente hago lo mismo acá. H es igual a x por la tangente de 35 grados.
¿Por qué? Porque x se multiplica con este que está aquí arriba. Entonces aquí es donde yo vengo y hago la igualación y digo que h, la altura de este triángulo que está acá, es igual a la altura de este triángulo que está acá. O sea que h es igual a h. Si h es igual a h, significa que todo esto es igual a todo esto. Entonces puedo plantear únicamente, digo, tangente de 60 grados multiplicado por 140 menos x es igual a x por la tangente, en este caso, de 35 grados. Multiplico este con este y este con este. Y esto me quedaría entonces 140 por la tangente de 60 me queda 140 por la tangente de 60 grados. Y lógicamente aquí sería menos x por la tangente de 60 grados. Esto es igual a x por la tangente de 35 grados. Teniendo esto en cuenta, ¿verdad? Voy a pasar este que está acá de este lado. ¿Por qué? Porque este tiene x y este tiene x. Y ahorita vamos a ver qué vamos a hacer acá. Entonces 140 por la tangente de 60 grados es igual a... Aquí pues copio esto, ¿no? Que nadie lo va a mover de donde está. X por la tangente de 35 grados y este menos pasaría a sumar. Más x por la tangente de 60 grados. Esto lo voy a copiar como tal, ¿verdad? Sigue siendo 140 por la tangente de 60 grados es igual a... Esta x tiene un factor común. O sea que x acá por... Aquí me va a quedar dentro del paréntesis la tangente de 35 grados más la tangente de 60 grados. Ahora, si ustedes se dieron cuenta, ya despejé x acá. Y entonces lo que hago es únicamente todo esto que está multiplicando, lo paso acá como división. Y entonces me quedaría esto expresado de la siguiente manera. X es igual a 140 por la tangente de 60 grados, por supuesto, sobre esto que está por acá, que sería la tangente de 35 grados más la tangente de 60 grados. Y entonces ya tengo esto que está por acá. Y bueno, lo único que hago acá pues es ingresar todos estos datos directamente a la calculadora. Y ya con la calculadora resolvemos directamente, ¿va? Entonces, vamos a realizarlo con nuestra calculadora. Y entonces sería aquí, ¿verdad? Numerador 140 por la tangente de 60 grados. Y denominador, en este caso sería la tangente de 35 grados más la tangente de 60 grados. Y bueno, la respuesta me quedaría como, en este caso, vamos a ver. Bueno, aquí apunté 14, ¿verdad? Entonces sería 140. Bueno, ahí está. Entonces sería 99.7. ¿Ah? Aproximadamente debería ser 99.7. Lógico que estamos trabajando en metros, pero voy a apuntar acá metros, ¿verdad? Ahora el punto es esto. ¿Este qué es? ¿Es x? ¿Sí o no? 99.7. O sea que prácticamente lo que yo estoy haciendo acá es encontrar x. ¿Cómo así que x? O sea que estoy encontrando, ya que dividí aquí la distancia en 2, entonces estoy queriendo decir que esta parte de acá para acá, o sea x, mide 99.7 metros. Pero cuidado, porque esa es la distancia que hay desde Luis hacia el árbol. Pero a mí no me están preguntando la distancia de Luis, sino de Pablo al árbol. O sea que a 140 le voy a restar lo que ya hallé, los 99.7. Entonces acá sería 140 menos 99.7 y me queda 40.3. 40.3 metros. Entonces nuestra respuesta básicamente a esto es 40.3 metros. Vamos a apuntar acá, ¿verdad? 40.3 metros es la distancia que existe de Pablo al árbol. O sea, de Pablo al árbol. Y es lógico, ¿verdad? Porque es una distancia menor. El ángulo es mayor. Y entre la distancia sea mayor, el ángulo en este caso es menor. Si te haya quedado alguna duda, espero que lo hagas saber, ¿verdad? Y si no, pues esperamos tu comentario y tu like si aprendiste. Chau, chau.